Habíamos comenzado la semana pasada el capítulo 20 del libro de los Hechos, después de que el capítulo 19 concluyera con el relato del tremendo alboroto que se armó en Éfeso, ¿se acuerdan? Con Demetrio y sus muchachos. Después dice, vamos a releer los primeros versículos del 20, aunque ya los leímos la semana pasada. Dice, después que cesó el alboroto, vamos a ubicarnos, Pablo está ¿dónde? En Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? En Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Habíamos hecho un par de consideraciones, dijimos que esto de ir a Macedonia no es que a Pablo se le ocurrió, sino que ya estaba planificado, él quería visitar Macedonia. Vamos a ubicarnos en el mapa, estamos acá en Éfeso, en la provincia de Asia, en Éfeso, y Macedonia es esta provincia acá. ¿Qué ciudades de Macedonia tenemos con iglesias que Pablo mismo había fundado en la primera vez que pasó? Ahora sería la segunda vez que él va. ¿Qué iglesias? Filipos, Tesalónica y Berea. Son tres ciudades en donde Pablo fundó iglesias. ¿Qué pasó? Pablo no pudo volver, ya hacía años que había pasado por ahí, no pudo volver porque había sido expulsado y maltratado y encarcelado y todo ese lío, y tuvo que huir, ¿se acuerdan? A Atenas, y de Atenas fue a Corinto, y ahí es que estuvo mucho tiempo en Corinto, fundó la iglesia de Corinto. De ahí pasó a Éfeso, ¿no? ¿Se acuerdan que él quería primero ir a Éfeso y a Asia, y el Espíritu no le permitió, y tuvo la visión del varón macedonio, de la provincia de Macedonia, por eso pasó a Macedonia. Ahora, después de 3 años en Éfeso, tal vez este alboroto le marcó el fin de su ministerio ahí. Ya él tenía planificado. ¿Cómo sabemos que tenía planificado el viaje? Por la carta que le escribe a los corintios, porque la primera carta a los corintios, que en realidad es la segunda, fue escrita desde Éfeso, en esos 3 años que Pablo estuvo en Éfeso. Después, cuando estuvo en Corinto, escribió la carta a los romanos. Y después, cuando estuvo en Macedonia, escribió la segunda carta a los corintios y la carta a los gálatas. Eso lo vamos a ir viendo después. No sé si después del libro de los Hechos comenzamos, que sería apasionante estudiar las cartas de Pablo, ¿no? No sé qué es lo que ustedes proponen después. Por ahora estamos en el capítulo 20, nos quedan unos cuantos todavía. Así que dice que Pablo, fíjense, habíamos también hecho la consideración esta de que cómo Pablo trataba a la iglesia y cómo se trataba, era el trato entre los hermanos de la iglesia. Abrazos, ósculo santo, beso, había expresión, el cariño, el amor de Dios, el amor que Dios ponía entre ellos, se expresaba, ¿no es cierto? Hay muchas iglesias que no tienen esa costumbre, esa forma, y nosotros la tenemos. Gracias a Dios tenemos esa costumbre de expresar nuestro cariño, de abrazarnos, de darnos besos, de desearnos cosas lindas. Es importante, es lindo y es parte de lo que era también el quehacer de la primera iglesia. Así que dice que habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Acá es muy resumido el trayecto, o sea que cruzó a Filipos, recorrió Tesalónica, Berea y se fue a Grecia. Grecia, la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya, ¿no? Donde estaba la principal ciudad, que era Corinto. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas de los judíos para cuando se embarcase para Siria, vuelvo a insistir, esto está recontra resumido. Pablo da muchos detalles de todo este viaje en las cartas de 1 y 2 Corintios, ¿no? Cuando Pablo
iba a ir, porque el final de Pablo, ¿cuál era? El destino. Él iba a hacer todo ese recorrido para poder ir a Siria y poder llegar hasta Jerusalén, donde él quería pasar la fiesta de Pentecostés. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por el mismo camino que había venido, ¿no? Había ido por tierra por Macedonia, así que ahora en vez de tomarse un barco para irse y viajar a Siria, no, prefirió dar toda la vuelta otra vez porque ya sea en el puerto o en la embarcación o en el barco tenían acechanzas de los judíos y de alguna manera se lo informaron. Fíjense el riesgo que corría constantemente Pablo en sus periplos, en sus viajes, ¿no? Y le acompañaron hasta Asia. ¿Por qué Asia? Porque ahora iban a hacer esto y volvían a Asia para de ahí embarcarse. Tuvieron que dar toda la vuelta otra vez porque los judíos pretendían matarlo. Y lo acompañaron hasta Asia Sópater, el bereano, de la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, que eran tesalonicenses, Gallo, que era de Derbe. ¿Derbe dónde estaba? Derbe estaba acá, en la provincia de Frigia. Derbe, ahí tenía Gallo y Timoteo. Timoteo sabemos que de dónde era, de Listra. Timoteo era de Listra. No dice la ciudad de Timoteo porque Timoteo era muy conocido, así que no hacía falta identificarlo en algún lugar. Y de Asia, o sea, de la ciudad de Éfeso o de la provincia de Asia, lo acompañaron Tíquico y Trófimo. Eran hermanos de Asia. Respecto de estos, ¿se acuerdan que leímos en 1 Corintios 16? Cómo Pablo había juntado, vamos a leerlo, 1 Corintios 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén y sentía de ir a Jerusalén? Porque él quería llevar una ofrenda a Jerusalén. En Jerusalén estaban pasándola muy mal, había muchos hermanos necesitados. Él quería llevar la ofrenda a Jerusalén, primero porque quería cumplir con un mandato que le habían dado los apóstoles cuando él comenzó el ministerio. Nunca te olvides de los pobres. Y básicamente los pobres que estaban en la iglesia. Segundo, él quería llevar una ofrenda a Jerusalén porque eso significaría, la ofrenda no era de él, la ofrenda era de los hermanos de las iglesias gentiles. Entonces, los hermanos de las iglesias gentiles socorrían a los hermanos de la iglesia judía. No se olviden ese encuentro y esa rispidez que había entre los judíos y los gentiles, ¿no es cierto? En cuanto a la visión del significado del cumplimiento de la Torá y de la ley de Moisés. Entonces, Pablo dice, yo cumplo con la misión de dar, aparte, esto es una ofrenda de las iglesias gentiles, para como también decir, miren, los hermanos gentiles están con ustedes, no son otra cosa, ¿no? Y tercero, también para que los judíos no cristianos vean que las iglesias de otros lugares ayudan a los compatriotas que están padeciendo pobreza en Palestina, ¿cierto? Entonces Pablo tenía esa idea, tenía que ir. Así que durante mucho tiempo y cada vez que recorría, él juntaba una ofrenda o pedía una ofrenda para Jerusalén. Él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Hagan ustedes. ¿A quién le está hablando? A los corintios, porque estamos leyendo la carta que le escribió a ellos, ¿no? Cada primer día de la semana, fíjense cómo Pablo organizó. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes
ponga aparte algo. Cada primer día de la semana era cada domingo, o sea, cada vez que se reunían a partir el pan, se reunían cada domingo a hacer un culto y partían el pan. Tenían lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Cada vez pongan algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Pablo les habla a los corintios porque les está prometiendo que ahora, en este viaje que estamos viendo, los va a visitar. Entonces dice, tengan esa ofrenda ya lista para que yo no tenga que estar pidiendo la ofrenda cuando estoy ahí. Entonces, hagan lo mismo que hicieron los Gálatas, los de Galacia, la provincia de Galacia. Junten cada domingo un dinero según cada uno haya prosperado. De esa forma, cuando yo llegue no tengo que estar pidiendo plata y ya la ofrenda está preparada. Bien. Cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjense cómo no es que él iba a llevar. Pablo tenía pensado viajar con representantes de las iglesias gentiles, llevando la ofrenda recogida en cada una de las iglesias, que lo iban a acompañar a Pablo. ¿Cierto? Bien. Entonces, dice, cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, iremos todos juntos, si es necesario, ¿no? Eso le escribe a los corintios. Entonces muchos creen que estos acompañantes de Pablo, como son de distintas regiones, fíjense que tenemos, si bien tenemos de Macedonia, también tenemos de Asia y también tenemos de Frigia, lo que dicen que son esas personas, son esos representantes de las iglesias que iban a acompañar a Pablo para llevar el donativo a Jerusalén. Puede ser, el texto no lo dice, simplemente dicen que lo acompañaban, ¿no? Es probable que lo hayan, porque la pregunta es ¿por qué tanta gente acompañaba a Pablo en un viaje de acá a acá? Pero también tenemos que tener en cuenta que era un viaje muy peligroso, porque no se sabía lo que los judíos sabían y podían llegar a hacer. Pero ellos, la mayoría de todo este grupo de hermanos, fueron primero a Troas. Troas está acá. ¿Dónde está mi mapita acá? Acá dice Troade. Bueno, Troas está acá, que era una ciudad portuaria, ¿no? Entonces, fueron acá porque acá era una ciudad portuaria importante. ¿Por qué buscan ciudades importantes portuarias? Porque ahí van a encontrar muchos barcos que salen a distintos destinos, barcos cargueros básicamente, pero que llevaban también pasajeros. Y ahí era factible conseguir un barco que los arrimara y los llevara hasta Siria o hasta Jerusalén. Básicamente primero quería ir a Siria, Pablo. ¿Por qué Siria? Porque en Siria estaba, ¿qué cosa? La ciudad de Antioquía, que era su base, digamos, la iglesia de donde él había salido. ¿Vamos bien o estamos mareados? ¿Estamos bien? Bien. Así que, ¿quiénes fueron? Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. 7 personas. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y acá incluimos a una persona más, decíamos, ¿no? Porque dice, nos esperaron. Acá aparece Lucas, otra vez. Nos esperaron. Lucas se quedó con Pablo. Estos 7 hermanos fueron a Troas, acá, viajaron primero para preparar el viaje, conseguir los pasajes, ver qué barco viaja, cómo iban a hacer, ¿no? Con todas las instrucciones que Pablo le daba. Y Lucas aparece, antes no estaba, ahora sí aparece Lucas. Muchos creen que Lucas había quedado en Filipos. Porque la iglesia de Filipos había sido fundada por Pablo y después no pudo ser atendida. ¿Se acuerdan que Pablo
desde Atenas había enviado hermanos para que lo asistan, porque la iglesia nació en medio de la persecución, tanto Filipos, Tesalónica como Berea, en medio de la oposición y la persecución, y eran creyentes nuevos, había que consolarlos, había que alentarlos, había que organizar la iglesia. Así que muchos creen que Lucas había quedado por ahí, y ahí cuando Pablo pasa, se encuentra con Lucas y Lucas se incorpora al viaje. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Fíjense que pasaron los días de los panes sin levadura en Filipos. ¿Qué eran los días de los panes sin levadura? ¿Se habían olvidado de ponerle levadura? ¿No habían conseguido levadura? La Pascua. Llegó la Pascua, entonces Pablo dijo, no vamos a estar viajando mientras se quedaron en Filipos. Pasados los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, ahí recién zarparon hacia Troas. Navegamos de Filipos. En realidad no navegaron de Filipos porque Filipos no era una ciudad portuaria. Filipos usaba como una ciudad portuaria Neápolis, que estaba cerquita. O sea, era pocos kilómetros, pero era como parte de Filipos. Neápolis era el anexo de la ciudad, el Gran Filipo, digamos, donde había así un puerto. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con los 7 hermanos en Troas, donde nos quedamos 7 días más en Troas. En Troas Dios le había abierto puertas a Pablo, lo dice Pablo en la carta de 2 Timoteo, cuando él recuerda, dice que él había pasado por Troas y Dios le había abierto puerta para la predicación, pero él esperaba encontrar al hermano Tito y no lo encontró. Entonces él quedó muy inquieto. ¿Dónde estaba Tito? Desde Éfeso Pablo había enviado a Tito con la primera carta a los Corintios, o después de haberle enviado la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, si ustedes la leen, es una carta muy dura de Pablo hacia la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, en la segunda carta Pablo les dice y les pide disculpas por la carta tan dura que le mandó. Entonces después lo mandó a Tito para que vea cómo estaba la iglesia y qué efecto había producido la carta que él había enviado. Entonces él viajó a Troas creyendo que Tito iba a estar ahí y no los encontró. Así que si bien tuvo la oportunidad de predicar y predicó y estuvo en Troas muy poco tiempo y fue a Filipos, todo esto está relatado en la segunda carta a los Corintios. Fue a Filipos y ahí se encontró con Tito, o Tito fue a Filipos y se encontró con Pablo, y Pablo fue grandemente consolado. Es lindo ver, porque les digo, cuando lean las cartas de Pablo van a ver cómo las cartas bajan de una nube a nuestra realidad y cómo lo que Pablo dice pega de frente. Ya no lo vemos como volando, como doctrina, como teología, sino que lo vemos como una carta, como lo que es, y pega directamente, mucho más parecido a lo que pegó la primera vez a sus destinatarios originales, ¿no? Entonces eso es lindo. Si ustedes después leen las cartas y se ubican en tiempo y espacio y se ubican qué estaba pasando Pablo y qué estaba pensando Pablo para escribir lo que escribió. Bien, entonces ahí se encontró Pablo con los 7. O sea que por lo menos ya eran 9 personas, porque estaba Pablo y Lucas, y se ve que habrían otros hermanos más. Era un grupo grande de personas que estaban viajando. El primer día de la semana, dice el versículo 7, capítulo 20, el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, el día de culto, se reunían para partir el pan los domingos. Los que estaban en Jerusalén, los judíos, los sábados iban al templo y los domingos se reunían para partir el pan. ¿Por qué lo hacían los domingos? Porque era el día en que Jesús había resucitado, ¿no es cierto? Era como celebrar justamente eso. Dice que estamos otra vez, ¿dónde estamos ubicados? En Troas, acá, ¿no? Estamos acá. Acá había una iglesia. Los hermanos en Troas se reunieron para partir el pan, como todos los domingos, y Pablo y todo este grupo de hermanos estaban ahí. Así que ellos estaban juntos. Dice, Pablo les enseñaba
habiendo de salir al día siguiente. ¿Cómo era la iglesia? Y la iglesia estaba en un segundo piso, en un tercer piso. Fíjense, acá. Voy a ponerme los anteojos, porque ya no veo más. Y ahora me voy a marear, pero no importa. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué? ¿Porque Pablo predicaba mucho? No, porque Pablo no iba a volver. Él pensaba que no iba a volver más por ahí. Así que yo quiero que empiecen a sentir lo que Pablo sentía. La desesperación por decir todo lo que había que decir, porque no iba a haber otra vez, según él creía. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. La pregunta es, ¿para qué Lucas nos cuenta este detalle? Muchas lámparas en un aposento alto donde estaban reunidos. Muchos creen que ese detalle nos habla del que empezó a faltar el oxígeno, porque si había muchas lámparas gastando y consumiendo oxígeno en un lugar donde hay muchas personas, empieza y estamos escuchando a una persona durante mucho tiempo y ya es la medianoche, ¿no es cierto? Se conjugan muchos factores como para que suceda lo que sucedió. Dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. ¿Qué estaba sentado en la ventana? Es porque ya no había lugar. Imagínense si ya, aparte de los hermanos que normalmente asistían a las reuniones, estaba este grupo grande de visitantes, no había lugar, así que este muchacho, como es joven, sentate ahí, se sentó en la ventana. Rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así que cuidado, ¿no? Aléjense de la ventana. Entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué un sueño profundo? Que Pablo hablaba tan aburridamente. Entonces por eso algunos dicen, no sé si será así, pero es llamativo el detalle de que había muchas lámparas prendidas, de que era mucha gente la que estaba, y que Pablo predicó largamente y que ya era medianoche. Entonces ahí podemos decir, sí, la verdad que el sueño profundo no estaba de más. Así que se cayó el muchacho y lo levantaron muerto. Mamita, qué angustia, qué desesperación. Estamos acá despidiendo a la iglesia, mañana viajo. Ay, el muchacho se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Un milagro de resurrección otra vez. Porque esta vez dice que estaba muerto. Algunos dicen que no, que Pablo lo abrazó y que no había muerto y qué sé yo qué. Pero bien claro, dice Lucas, estaba muerto. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer. Y así salió. Fueron, comieron, cenaron. Ya estaban todos felices porque Eutico había resucitado. Y Pablo dijo, bueno, ya que nos vamos a acostar a dormir, si mañana viajo. Siguieron de corrido. Hicieron una vigilia. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Lo llevaron, lo habrán llevado a su casa, a la casa. El pobre le habría estado Mortimer, pero estaba vivo. Así que fueron grandemente consolados, porque hubiera sido mucha tristeza, ¿no? Bien. Sigue el versículo 13. Nosotros, dice quién, Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. Asón, ¿dónde lo encontramos a Asón? O Asos, está acá, ¿no? Fíjense, Troas y Asos. Ellos tomaron un barco y se fueron al puerto de Asos.
¿Quiénes? Lucas y los demás, y otros. Para recoger allí a Pablo. O sea que Pablo no fue con ellos. Pablo fue caminando, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Pablo se fue solo caminando, se habrá ido no sé con quién, caminando. Dijo, no vayan ustedes en el barco, porque ya el barco estaba contratado. ¿Me explico? Ellos contrataron un barco ahí en Troade que iba no sé a dónde, iba para el lado de donde ellos querían ir, Siria. Pero primero pasaba por el puerto de Asos, tal vez para buscar mercadería, ¿no es cierto? Como para llevar, para transportar. Él dice, van al puerto ese, bueno, yo voy caminando, yo sí es cerca, caminando. Así que Pablo fue, algunos dicen, ¿por qué no quiso ir en el barco? Y tal vez Pablo necesitaba, no sé, estar solo un tiempo, pensar, no sé, no lo dice. Pero él así lo había determinado. Eso es lo que Pablo necesitaba. Cuando se reunió con nosotros en Asos o en Asón, tomándole a bordo, vinimos, disculpen, a Mitilene. Acá tiene otros nombres, acá, ¿ven? De Asos, ven que iban recorriendo los puertos. Tal vez iban cargando mercadería para transportar. Entonces, de Troas fueron a Asón o Asos, de ahí a Mitilene, acá, en este otro puerto. ¿Se ve? En el mapita. Bien. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, que lo tenemos acá, o Quíos, ¿no? De ahí fueron, acá tengo la línea roja. Quíos, bien. Y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Claro, porque iba recorriendo todos los puertos. Era un barco lechero, diríamos, ¿no? Iba parando en todos los puertos. Así que tenemos, Mileto está acá, ¿ven? Fíjense que de ahí fueron a Trogilio y de ahí se fueron a Mileto. Éfeso, ¿dónde estaba? Éfeso estaba cerca de Mileto, de Trogilio y de Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. ¿Y por qué quería pasar de largo a Éfeso? Porque en Éfeso había estado 3 años, había un montón de pastores, hermanos, y despedirse de todos ellos le iba a llevar mucho tiempo, ¿no? Y él estaba corto de tiempo porque tenía que llegar el día de Pentecostés, quería estar en Jerusalén. ¿Y el día de Pentecostés cuántos días faltaban? Pentecostés son 50 días desde la Pascua, o sea que ya nos quedaban unos 40 días o menos. Y en aquel entonces, fíjense el barco, cuánto tardaba, iba de puerto en puerto, puerto en puerto, puerto en puerto, parando, cargando, descargando. Entonces se iban pasando los días, estaban 3 días acá, 2 días allá. Enviando pues desde Mileto, desde la ciudad de Mileto acá, envió para que vengan todos los pastores de la iglesia de Éfeso, los obispos, los inspectores, ¿se acuerdan? Obispos, inspectores. Los que estaban encargados de inspeccionar y controlar las iglesias y apacentar las iglesias. Dice, desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, o sea, vinieron todos los hermanos, también eso habrá llevado un tiempo, no es que venían en un colectivo, en auto, nada, así que habrá llevado un tiempo, no sé cuántos kilómetros habría de Éfeso a Mileto. Mileto, Éfeso, ¿no? No sé. Hay una escala por ahí en el mapa, pero habría que tener una regla. Acá tenemos la escala que se puede observar, si uno pone una regla con la escala, se podría calcular aproximadamente los kilómetros. Cuando vinieron a él, les dijo, y empezó a decir, bueno, los reunió a todos y empezó. Ustedes saben
cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben, ¿no? ¿Quiénes eran? Los pastores, los ancianos, aquellos en los cuales Pablo confiaba la iglesia, ¿no? Ustedes saben cómo me he comportado, cuánto tiempo había estado estos 3 años en la provincia de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Así que este discurso era un discurso difícil. Era difícil para Pablo porque se estaba despidiendo y era difícil para los pastores que quedaban a cargo de las iglesias de Asia. Así que, fíjense, he servido al Señor con toda humildad. Qué importante que es esto. Es la característica del verdadero hombre de Dios, sea pastor o no. Sea pastor o cualquier miembro de la iglesia, cualquier hermano. La característica de un hombre que hace la voluntad de Dios, que está quebrantado, es la humildad. Así que es fácil, cuando uno pone el humildómetro y no marca mucho, por más que el tipo esté echando fuego y haciendo milagros, y si no hay esta característica, es cuestión de tiempo nomás, cuestión de tiempo. Pero no solamente con humildad, con muchas lágrimas. Lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, lágrimas de amor, lágrimas de misericordia, lágrimas de tristeza, lágrimas de gozo también por lo que Dios hizo. ¿Se acuerdan el relato de lo que Dios hizo en Asia? Impresionante, los milagros y las cosas que sucedían en Asia. Pero muchas lágrimas Pablo derramó. No fue que él era el gran siervo de Dios que andaba de hotel en hotel haciendo conferencias. No, él la pasaba mal. Él sufría por la iglesia. Era tremendamente la carga que él tenía por cada uno de los hermanos. Él sufría la oposición de los judíos, la incredulidad de los judíos. Sufría cuando hermanos de la iglesia provocaban complicaciones y divisiones, ¿no? Así que dice lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Y como nada me guardé para mí, todo lo que yo tenía que haberles dicho, se los dije y se los enseñé. No solo públicamente en la iglesia, hablando en las asambleas, sino en las casas, cuando visitó, cuando trabajó en forma individual. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la esencia del Evangelio, ¿no? El arrepentimiento. Vieron que hoy se escucha mucho que Dios te ama, Dios te acepta como sos. Todo es verdad, Dios te acepta como sos, te acepta, pero pide que cuando llegues te tenés que arrepentir. Y Dios no ama a y Dios no ama a los otros. Si Dios es amor, Dios tiene que recibir a todos. Dios recibe a todos, pero para arrepentimiento los recibe. Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ligado, acá esta palabra es como constreñido, empujado en espíritu. Y acá es o por el Espíritu Santo, que de alguna manera lo empuja, o él se había propuesto en su espíritu que él no hacía nada si no era por la voluntad de Dios. Así que vamos a lo mismo. Algunos dicen que se trata que el Espíritu Santo es el que lo empujaba a ir a Jerusalén, otros dicen no, es el Espíritu, él se había propuesto, pero él si se había propuesto es porque estaba seguro de que era la voluntad de Dios. Dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
carancho. Dice, estoy como empujado a ir a Jerusalén. Y voy. Y aunque en todo donde voy, se ve que por medio de profecías, o porque Pablo tenía la revelación personal, pero al decir por dónde voy, el Espíritu Santo me lo dice, da más o menos a entender que por medio de palabra profética de hermanos de las distintas iglesias le decían, vas a Jerusalén, el Señor me dice que en Jerusalén te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, fíjense, ninguna cosa hago caso. Entonces era un rebelde el tipo. No, acá nos explica a qué no le hace caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, mi objetivo es que acabe mi carrera con gozo y que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio que había recibido del Señor Jesús? La predicación a los gentiles. Entonces, él tenía como objetivo, y no me importa nada, lo único que me importa es terminar mi carrera con gozo, o sea, mi vida, lo toma como una carrera. Después también él, a los filipenses habla de correr la carrera, terminar la carrera y cumplir con el mandato de Dios. No solamente terminar la carrera, es decir, quiero morir feliz delante de Dios. No, quiero cumplir con el ministerio que Dios me dio. ¿Cuál era? La predicación a los gentiles. Y terminarlo con gozo. ¿Qué significa terminarlo con gozo? ¿Cuándo va a tener gozo? Cuando él sienta, hacia el final, siente que cumplió. Entonces ahí va a tener gozo. Quiero terminarlo con gozo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien. Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. ¡Ah, mamita! ¡Qué dolor para los muchachos que estaban escuchando este discurso! Porque aparte, imagínense el tono de Pablo para hablar todo esto, ¿no? Está haciendo todo un recuento de los 3 años que estuvo en Asia a los pastores, y ahora les dice, porque sé que ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. En realidad, Pablo, después de todo este viaje, después de haber estado en Jerusalén años, después de muchos años, Pablo estuvo preso en Roma y fue liberado. Y Pablo volvió a Asia. Pero tal vez no estaban más estos pastores, tal vez fueron dispersos por la persecución, porque ya se había desatado la persecución. No sé si lo volvieron a ver a Pablo. Pero era lo que Pablo sentía en ese momento, que iba a pasar mucho tiempo, que no lo iban a ver, que no contaran más con él, que ahora ellos eran los encargados de la iglesia. Imagínense la carga para estos muchachos. 3 años, nada más, 3 años que Pablo había trabajado ahí. No eran pastorazos de experiencia. Ahora, no cuenten más conmigo porque yo voy y no sé lo que va a pasar en Jerusalén. Según lo que dicen, no sé qué va a pasar. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Les declaro así como una declaración con escribano público acá, ¿no? Que estoy limpio de la sangre de todos. No les debo nada. Dios no me va a juzgar porque, dice, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. No les debo nada. ¿No? Porque alguno puede decir, no, Pablo, pará, todavía no nos enseñaste esto, no nos contaste aquello. No, yo estoy limpio. No me pueden acusar de que yo los abandoné, porque yo ya les di todo el consejo de Dios en 3 años. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por inspectores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Uy, caramba.
Yo no les debo nada, muchachos. Les está diciendo en realidad, ustedes ya tienen todo el consejo de Dios. Así que miren por ustedes, cuídense y cuiden la iglesia. ¡Qué responsabilidad! Estos muchachos estarían al borde de las lágrimas, seguro, con un nudo en la garganta que no podrían ni hablar, con un terror por el futuro, porque ahora ellos eran los responsables. Muchachos, yo me voy y no sé lo que me va a pasar. Lo más probable es que no me vean nunca más. Pero a ustedes, fíjense cómo dice, ¿no? El Espíritu Santo ¿quién los puso? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Qué lindo cómo nos cuenta el rol del pastor, ¿no? Por eso es pastor, esa es la idea. El pastor se llama pastor porque es una imagen del pastor cuidando las ovejas, apacienta las ovejas, las cuida, las protege, trata de, ¿no? Pero a la vez las ovejas no son del pastor, no es la iglesia del pastor tal. La iglesia es del Señor porque Él la ganó con su propia sangre. Entonces el pastor tiene una misión y una responsabilidad sobre la cual Dios le va a pedir cuenta, apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida, fíjense el ánimo que les da. Porque yo sé que después de mi partida, ahora cuando yo me voy, van a entrar en medio de vosotros, van a venir de afuera lobos crueles que no perdonarán el rebaño. Así que miren bien por ustedes y cuiden el rebaño, porque esto no va a ser fácil. Van a venir lobos crueles, rapaces, que no van a perdonar el rebaño. Mamita. Bueno, vamos a hacer un cerco para que no entren los lobos. ¡Ah, no! De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. No alcanza con hacer un muro y encerrarnos para que no entren los lobos rapaces. No, dentro de la misma iglesia van a salir hombres que van a hablar cosas perversas para llevar no tras de Cristo, sino tras de sí, con sus ideas, ¿no? Algunos por ignorancia y otros por malicia, pero se van a levantar y van a producir divisiones. Pablo ya lo sabía. ¿Pasó o no pasó? Vaya que pasó. ¿Pasa o no pasa? Vaya que pasa, ¿cierto? Constantemente escuchamos cada vez más seguido pastores importantes, gente conocida, que uno dice, no te puedo creer lo que están enseñando. Son cosas perversas. Cosas perversas. Entonces, ¿qué le dice? ¿Para que se asusten? No. Miren por ustedes y cuiden la iglesia. Porque yo ya me voy, le dice. Por tanto, velad, estén despiertos. Yo no sé qué hora es, cuántos minutos van. Tenemos que terminar. Pero, a ver, dice, por tanto, estén despiertos y acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he parado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez las lágrimas, era un llorón este Pablo. Qué miércoles lo que le tocó vivir a Pablo, ¿no? Qué personaje impresionante el de Pablo. Por eso, fíjense, ¿no? Nos encontramos con una persona realmente extraordinaria. Tendría que haber terminado en la gloria, en un monumento, ¿no? No, así no terminan las personas extraordinarias para Dios. Así que les dice, estén atentos y no se olviden de que yo por 3 años no paré de amonestarlos con lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Fíjense, los encomienda, ¿a quién? A Dios.
¿Qué podía hacer Pablo? Ahí vemos el dolor de Pablo. Yo me voy y no puedo atender más la iglesia. Queda en manos de ustedes. Presten atención, acuérdense de todo lo que les enseñé y los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La palabra que Él les enseñó. El evangelio que Pablo predicó. ¿Bien? ¿A qué nos tenemos que aferrar y encomendar para vivir este mundo oscuro, torcido y perverso en que nos toca enfrentar? Nos encomendamos al Señor, que Él nos dará la fuerza, y a la palabra, que es lo más seguro que tenemos, ¿no? Interpretada como se debe interpretar, sola, por sí misma, leyéndola, ¿no? Aprendiendo buenas técnicas de exégesis para no meter la pata. Os encomiendo, dice, porque la palabra de su gracia, Dios y la palabra de su gracia, tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia, o sea, es decir, y completar la obra. ¿Por qué sobreedificar? Porque ¿quién había empezado a edificar? Pablo. Pero Pablo era consciente de que había plantado, había puesto el cimiento y estaban las bases. Ahora había que edificar la iglesia. En 3 años es lo que Pablo logró. Y dice, los encomiendo a Dios porque el Señor y su palabra tienen el poder de sobreedificar hasta que esto quede terminado. Y habla de la herencia, habla del futuro, de la gloria que van a recibir como premio de haber estado terminado. Qué hermoso discurso, ¿no? Fíjense que siempre Lucas nos cuenta todo cortito, pero acá nos cuenta con detalle. ¿Por qué? Porque Lucas estaba escuchando. Acá nos va a preguntarle a otro, ¿qué dijo Pablo? No, Lucas estaba ahí escuchando, estaba en esa reunión, en Mileto, con todos los pastores. Estaban todos los muchachos que acompañaban a Pablo y estaban todos los pastores. Así que habrá sido una cosa maravillosa, profundísima, emotiva y dolorosa a la vez, ¿no? Siempre, acá sí que les exhorto, les protesto para que tengan fe. Había que confiar, los encomiendo. Confíen en Dios y en su palabra. Acuérdense de todo lo que yo les enseñé, porque yo no les debo nada. Les di todo el consejo de Dios, todo lo que necesitan, ¿no? Es un consejo también para nosotros, y con eso terminamos por hoy, de cómo debemos enfrentar las cosas con el Señor y con su palabra. Tenemos que aprender, escudriñar, buscar en su palabra y en oración. Es el Señor y su palabra son poderosos para edificarnos y terminarnos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos has dejado esto, que es lo único que en medio de tanta oscuridad y confusión tenemos como algo firme, Señor. Pero tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros es la que nos revela y hace que esto no sea letra simplemente, sino que se transforme en vida, en sabiduría, en conocimiento, en revelación. Señor, enséñanos a confiar en ti y a confiar en tu palabra para que nuestra vida, a pesar de que está bajo amenaza de lobos rapaces, a pesar de que está bajo amenazas de personas que hablan perversidades y amenaza de confusión y de oscuridad, nos puedes mantener firmes, Señor, hasta el día en que nos des el premio de tu herencia. Gracias porque nos llamaste, gracias porque nos haces formar parte no de la iglesia de Éfeso ni de Mileto, pero de la iglesia de Posadas, de la iglesia de Garupá, de esta latitud, en este siglo, Señor. Estamos en las mismas condiciones, Señor. Lobos rapaces quieren destruirnos, confundir, arruinar tu obra y tu iglesia. Personas que están dentro también se levantan con palabras perversas para destruir, para dividir. Encomendamos nuestra vida y encomendamos tu iglesia, Señor. Apaciéntanos, Señor. Levanta pastores humildes, pastores, Señor, que realmente sepan apacentar tu grey, tus ovejas. Gracias por esta reunión. Bendice nuestro regreso. Amén.